eh, la crisis de legitimidad. Entonces, si la idea es que la crisis de legitimidad es un poco el punto de partida de una crisis que vive un régimen democrático y que puede plantear diferentes alternativas dentro de ese modelo que él plantea como modelo de referencia, que bueno, puede ser el quiebre, puede ser eventualmente una situación de reequilibramiento y demás. Y bueno, yo lo que les planteaba recién acá era la idea de esa definición mínima, ¿no es cierto?, de lo que él entendía acá como legitimidad, ¿no? En el sentido de decir, bueno, lo que da es una definición mínima, en el sentido de decir, bueno, un gobierno es legítimo en la medida en que el gobierno se considera, menos malo, el gobierno es un régimen, ¿no? Y bueno, eso lleva a pensar esta idea que el gobierno régimen, eh, o no aparecen alternativas, ¿no? Respecto a que otro tipo de régimen de gobierno pueda eh, cumplir o garantizar mejor las expectativas, ¿no? Es un poco, como se diría en términos más contemporáneos, que, bueno, un régimen es legítimo por default, ¿no? Ese régimen por default de alternativas o por ausencia de alternativas en ese caso, ¿no? Esa es como la definición, podríamos decir, mínima o de base que uno puede encontrar respecto a la idea de legitimidad, ¿sí? Ahora bien, él ahí lo que plantea es una definición después un poco más amplia de lo que significa la noción de legitimidad. Y ya la definición más amplia, bueno, involucra otros aspectos, podríamos decir, ¿no? El primero de ellos es que, bueno, un régimen es legítimo en la medida que se basa en la creencia de que, a pesar de sus limitaciones y a pesar de sus fallas, ciertas instituciones políticas son mejores que otras que podrían haber sido establecidas y por lo tanto pueden exigir obediencia. Ese es el primer punto que él plantea ahí, ¿no? Ya metiéndose en un terreno que ya la cosa no es solamente de que hay instituciones que son las menos malas, sino de que, bueno, toda institución, las instituciones son una creación humana, por lo tanto tienen una serie de fallos y de limitaciones, y bueno, a pesar de esas fallas y de esas limitaciones, esas instituciones son mejores que otras que se podrían haber creado, y en eso está justamente la base que permite cierto grado de obediencia, podríamos decir, voluntaria, digamos, ¿no? Ese es el primer punto que yo diría que aparece como un elemento importante para empezar a entender de manera un poco más amplia el problema de la legitimidad, ¿no? La segunda definición, no la segunda definición, pero la segunda caracterización de esa visión más amplia sobre la legitimidad tiene que ver con lo siguiente. Dice, bueno, cuando los que ostentan constitucionalmente un poder exigen obediencia y otro grupo pone en duda esa obediencia en nombre de otra alternativa de poder, eh, si los ciudadanos optan voluntariamente por seguir las órdenes de los que ostentan la autoridad, bueno, estamos en presencia de una autoridad que está legítimamente constituida, ¿sí? Es decir, ahí lo que él está planteando ya es un segundo punto que es, bueno, en un contexto de conflicto entre una autoridad establecida y un grupo, una serie de grupos que desafían esa autoridad establecida, bueno, la autoridad establecida es legítima en la medida que en ese conflicto los ciudadanos deciden obedecer a quien les representa alguna autoridad establecida como tal, ¿sí? Eh, Eso digo, hay una cantidad de ejemplos variados, digamos, ¿no? Hace algunos años atrás esto se planteó en toda su dimensión y de hecho sigue siendo un tema de potencial tensión de, bueno, cómo pasa esto en España, ¿no? Esto se dio en toda su dimensión cuando fue el conflicto entre la Comunidad Autónoma de Cataluña como parte del Estado español y el Estado español, donde la comunidad o el gobierno de esa comunidad, bueno, llamó un referéndum, llamó perdón, plebiscito, ¿no? En el cual ese plebiscito supuestamente tenía que decidir si los ciudadanos estaban o no de acuerdo con la independencia de la comunidad cataluña respecto a España, digamos, ¿no? Bueno, ahí aparece una cuestión que es primero legal, porque un procedimiento de ese tipo no está establecido en la Constitución española, por lo tanto ya era ilegal, ¿no? Y después apareció una discusión más de fondo que tiene que ver con la cuestión de la legitimidad, la cual, bueno, apareció un problema político que era, bueno, un gobierno de una comunidad que venía a desafiar al Estado español y que planteaba una situación de abierta ruptura, ¿no? En la cual, bueno, finalmente esa situación de ruptura no se materializó como tal,
y resulta difícil hacerlo material. ¿Por qué? Porque en ese contexto, bueno, en general no hay una mayoría clara a favor de la independencia de Cataluña, ¿no? Hay como una especie de corte entre quienes son partidos que sostienen una visión más constitucionalista de permanecer, eh, digamos, dentro de lo que es la dinámica del Estado español, y por otro lado, quienes son partidos que plantean con matices la idea de, desde la autonomía hasta la independencia y la ruptura abierta de Cataluña respecto a España, digamos, ¿no? En ese caso, digamos, finalmente esa alternativa no termina siendo válida o legítima, en la medida que no tiene, digamos, suficiente soporte electoral como para poder constituirse verdaderamente como una alternativa. Y de hecho tampoco tiene soporte fuera de los límites del estricto territorio de la Comunidad Autónoma de Cataluña, ¿no? Ese es un tema, digo, que es interesante como para ver esta discusión en cuanto a legitimidad, es decir, la legitimidad del Estado español y la legitimidad de una comunidad, de una parte este, de ese Estado, ¿no? Que reivindica un derecho que de pronto no está establecido en lo que es la Constitución que rige el funcionamiento del Estado español, ¿no? Sí, bueno, ahí se plantea ya no solamente un problema jurídico, sino además un problema político, pero además un problema político en un contexto donde tampoco es tan clara la divisoria de aguas entre las opciones que plantea la ruptura y las opciones que plantean la permanencia dentro del Estado español como tal, ¿no? Y es una ruptura además que tiene una cantidad de anclajes muy variados, digo, ¿no? Sociológicos, territoriales y demás, digo, ¿no? Si, por ejemplo, desde lo sociológico, eh, los, digamos, sectores más bien de clases medias o altas tienden a plantear posturas más bien independentistas, mientras que los sectores medios o medio bajos y bajos tienden a tener posturas favorables al mantenimiento de la unidad española, ¿sí? Lo mismo esto se plantea inclusive en términos desde el punto de vista territorial, donde más bien en las zonas rurales o en lo que son las zonas más de poblaciones más chicas y más bien aisladas, es donde es mucho más fuerte el sentimiento independentista en general, ¿no? En los centros urbanos más bien tiende a predominar una idea de mantener una relación autónoma con el gobierno español, pero sin que esa autonomía implique una ruptura, ¿no? O una autonomía que se plantea con, bueno, diferentes matices en ese caso, ¿no? Bueno, ahí aparece un tema de conflicto de legitimidades. En ese caso, bueno, lo que uno encuentra es que hay una especie de manifestación más bien dividida, o por lo menos ligeramente mayoritaria, en términos de permanecer dentro de la unidad del Estado español, ¿no? Bueno, eso sería un poco como un elemento como para graficar, yo diría, esta segunda parte, que es lo que él está planteando ahí, supongo la idea de que hay como un choque de legitimidades en ese caso, ¿no? Más dividido por ahí en el caso de Cataluña, y con un contexto general del Estado español, en el cual, bueno, no hay demasiado interés en que, fuera del contexto de Cataluña, en que Cataluña se separe de España, por muchas razones, incluidas razones económicas y demás. Este sería un segundo aspecto, entonces, como para definir la idea de legitimidad en un sentido más amplio. El primero es, como decíamos recién, esta idea que las instituciones son mejores que otras, son definidas como mejores que otras, a pesar de que cualquier instituciones que son una creación humana, tienen sus fallas, sus limitaciones y demás. Y la segunda es esta donde, como decíamos, bueno, donde hay una situación de conflicto entre una autoridad establecida y una autoridad que lo desafía. Si los ciudadanos obedecen voluntariamente a la autoridad establecida, bueno, ahí se puede hablar de una idea de legitimidad también, siguiendo un poco esta línea de definición de legitimidad en ese sentido más amplio. La tercera es la idea que la legitimidad de un régimen democrático, con una tercera parte de esta misma definición, se apoya en la creencia en el derecho de los que han llegado legalmente a la autoridad para dar cierto tipo de órdenes, para obedecer, para exigir obediencia y para hacerla cumplir, si es necesario, haciendo uso de la fuerza, ¿sí? Y este es otro elemento que también es importante, ¿no? La idea que, bueno, la legitimidad supone pensar en una autoridad, un grupo de personas que ocupan roles en la estructura de autoridad y que, en función
la legalidad o de algún procedimiento legal que les ha permitido llegar a ocupar esos roles, exigen obediencia y, bueno, se plantean la utilización de todos los recursos disponibles para garantizar que la orden se cumpla, incluido el uso de la fuerza física, que en general en este tipo de contextos se plantea como un recurso de última instancia, ¿no? Como se dice en latín, que queda bonito ponerlo, una última ratio, ¿no? Es decir, es un recurso de última instancia, ¿no? Se apela más bien a instancias o a mecanismos persuasorios, y cuando la persuasión no funciona como tal, se apela a la coerción como recurso de última instancia. Si estamos pensando dentro de un contexto, un régimen con ciertas credenciales democráticas como tal, ¿no? Y el otro aspecto que también es interesante, que está en esta definición, es que, bueno, la creencia en la legitimidad de un orden no requiere necesariamente estar de acuerdo con el contenido de una norma, ni apoyar a un gobierno en particular, ¿sí? Sino más bien aceptar el carácter obligatorio y el derecho a mandar que tenga alguien hasta, bueno, el próximo recambio, que es un próximo recambio que se hará de acuerdo a los procedimientos de un régimen, ¿no? Entonces ahí también aparece un punto que es interesante, digamos, ¿no? Que es, bueno, que bueno, en general, quienes reconocen la legitimidad de un régimen o de un gobierno en particular, eh, lo hacen a partir de la idea que no necesariamente tienen que estar de acuerdo con el gobierno, ¿sí? Es decir, bueno, hay un conjunto de ciudadanos, por ejemplo, que no están de acuerdo con el gobierno de Alberto Fernández, pero, bueno, reconocen que tiene una legitimidad de origen porque Alberto Fernández ganó una elección en 2017, ¿no? Entonces, ¿la idea cuál es? Bueno, que en ese caso, la legitimidad supone también, entre otras cosas, que, bueno, uno puede no estar de acuerdo con el gobierno, con el régimen o con los mandatos que plantea ese gobierno, eh, pero cumplirlo sin embargo y en todo caso, bueno, esperar el próximo turno hasta que efectivamente pueda darse un recambio como tal, ¿sí? Bueno, tenemos el mejor ejemplo, lo tenemos con la cuarentena, digo, para pensar en esta situación, ¿no es cierto? Sí, bueno, hay un ordenamiento legal que establece el tema del aislamiento y demás, bueno, obviamente ese orden se ha ido de alguna manera resquebrajando con el tiempo, del cual, bueno, uno puede o no estar de acuerdo, pero bueno, más allá que uno esté o no de acuerdo, bueno, se mantiene dentro de ciertas pautas y en todo caso sigue con ciertas pautas de comportamiento social como para evitar situaciones de contagio, que, bueno, no estaría teniendo mucho éxito, pero en fin. Pero digo, uno puede decir, bueno, yo no estoy de acuerdo con mantener una cuarentena prolongada, pero bueno, sigo las directivas para tratar desde el lugar de uno evitar que, bueno, los contagios sean más bien generalizados, digamos, ¿no? Bueno, eso digo, es una discusión bastante grande, por más digo, la cuarentena quizás como tal se cumplió el primer tramo y después se ha ido de alguna manera debilitando, ¿no es cierto? No sé si en debilitamiento igual más contagio, lo cual parece una asociación un poco lineal, pero sí, evidentemente, por lo menos uno puede establecer correlación, lo cual no necesariamente significa que haya causalidad. Pero bueno, en ese caso, pues sí, bueno, yo no estoy de acuerdo, que yo no estoy de acuerdo con pagar, yo no estoy de acuerdo con pagar determinado tipo de impuestos, pero bueno, uno va y lo paga, ¿no? ¿Por qué? Pues bueno, reconoce de alguna manera que hay una autoridad que tiene la capacidad de dar determinado tipo de directivas y que esas directivas son vinculantes como tal, ¿cierto? Entonces ese es un punto que pasa a ser un elemento importante, porque en definitiva fortalece a un régimen, ¿no es cierto? Bueno, en un contexto de una crisis democrática, bueno, es un elemento que genera ruido en el sentido de que, bueno, si quienes son los destinatarios de un determinado mandato no solo no están de acuerdo con el contenido, sino que además deciden desobedecer abiertamente el contenido, bueno, eso implicaba un problema ya de cuestionamiento a la propia legitimidad de quienes son autoridad y quienes circunstancialmente ocupan esa autoridad y, bueno, eso puede extenderse al régimen como tal, digamos, ¿no? Esto me parece que es un tema, digo, es un tema interesante inclusive para extenderse porque tiene que ver con un problema político, que es el problema político muchas veces de los choques de legitimidad, digamos, ¿no? Muchas veces hay diferentes tipos de visión de legitimidad que no logran establecer o no encuentran ese mecanismo que permita resolverlo de manera pacífica, con lo cual, bueno, eso después tiene una traducción
conflictos de distinto tipo, digo, ¿no? O inestabilidad política crónica, y en algunos casos, en situaciones más extremas, puede ser una guerra civil, digo, para poner una situación máxima o extrema en términos de hostilidad entre diferentes actores, ¿no? Entonces ahí lo que ustedes tienen en definitiva es una definición más amplia de la legitimidad, que termina siendo, me parece, una herramienta útil para entender un poco más de qué se trata la legitimidad aquella que plantea Weber, digamos, ¿sí? Es decir, Weber asocia la idea de legitimidad con la idea de dominación, pero no terminaba de quedar demasiado claro a qué se refiere él con esta idea de legitimidad, digamos, ¿no? Bueno, y lo que él hizo, como parte de ese modelo que yo les describía, elabora es una definición que tiene un criterio mínimo, que es el que yo les planteaba, decir, bueno, esto es legítimo porque es lo menos malo, para ponerlo así de manera muy gráfica, y otra es una definición un poco más amplia que ya incorpora otros ingredientes, ¿no es cierto?, que veíamos recién acá, digamos, ¿no? Que es pensar las instituciones como mejores que otras, que, bueno, se obedece a una autoridad establecida en un conflicto entre una autoridad establecida y quienes la desafían. Bueno, el derecho de quienes han llegado a ocupar roles de autoridad de exigir obediencia y hacer cumplir, digamos, un determinado mandato, si es necesario, haciendo uso de la fuerza, entendiendo que el uso de la fuerza aparece como un recurso de última instancia, ¿no? Y el otro elemento que aparece acá, que es el hecho de que, bueno, si obedece una directiva, la legitimidad se apoya en el hecho de que hay una cantidad de particulares que pueden no estar de acuerdo con el gobierno y con el contenido de una serie de iniciativas que plantea un gobierno o de un régimen en particular, pero no obstante ello, se reconoce que esas directivas son vinculantes y se reconoce el derecho de mandar de quienes circunstancialmente ocupan roles de autoridad hasta que, bueno, se produzca eventualmente un cambio de acuerdo a los procedimientos de ese mismo régimen, ¿no? Eso sería un poco el tema de la idea de legitimidad, ¿no es cierto? Ahí después aparece otro tema que también es interesante, que es ¿por qué, por qué la gente cree o por qué, digamos, los ciudadanos creen en la legitimidad de las instituciones democráticas, ¿no? Bueno, ahí plantea una cantidad de explicaciones posibles, digamos, ¿no? Una puede ser por cuestiones de socialización política, ¿no? En el sentido de que, bueno, hay gente que cree en la democracia porque, bueno, ha sido educada en algo que podríamos llamar valores propiamente democráticos, ¿no? Y en ese sentido, bueno, sobre todo cuando es la etapa inicial de construcción de un régimen democrático, las instituciones educativas y sobre todo los medios de comunicación públicos pueden cumplir un rol central, ¿no?, en la construcción de algún tipo de legitimidad democrática, digamos, ¿sí? Entonces ahí la socialización pasa a ser un elemento importante, ¿no? Y bueno, puede ser un elemento importante para empezar a entender un problema de una crisis democrática cuando se empiezan a debilitar o se debilita la creencia en pensar a la democracia como una solución mejor que otro tipo de soluciones que podríamos llamar por ahora no democráticas, ¿sí? Bueno, en ese caso, este es un elemento importante en la medida que finalmente los ciudadanos obedecen y creen en algunas instituciones, aún con las críticas que tengan y aún con las limitaciones que pueden señalar, porque, bueno, de alguna manera han sido educados en cierto proceso donde las agencias estatales, sobre todo en etapas de instauración de un régimen, pasan a ser importantes para fomentar ciertos valores democráticos y ciertas creencias que tengan que ver con alguna especie de ideal democrático como tal, digamos, ¿no? Entonces la parte de la socialización política, que no es una palabra fácil, es un elemento importante para entender acá por qué en definitiva, digamos, los ciudadanos creen en la legitimidad de las instituciones, ¿no? Bueno, esa puede ser una alternativa, digamos, una lectura posible, digamos, ¿no? Bueno, la otra es el hecho de que en buena medida, fruto de ese proceso de socialización política,
existe alguna especie de, como de sentimiento compartido de que hay un tipo particular de régimen que puede ser más deseable, o menos indeseable, si quieren, o menos dudoso que otro, ¿no? Bueno, ahí un elemento que aparece es que en algún momento veíamos acá, si bueno, los ciudadanos creen en la legitimidad de ciertas instituciones políticas, bueno, porque en definitiva existe alguna especie de consenso democrático, ¿no es cierto? O algún tipo de consenso en torno a ciertos valores que podríamos decir que definen lo que puede ser una convivencia democrática, ¿no? Este, Ustedes vieron acá un autor, Marcelo Leiras, que ahí aparecía, que es pariente lejano mío, sobre la ciencia política. Bueno, hace un tiempo atrás, hace 2 años atrás, 3 años atrás, Marcelo hablaba de que existía algo que era el consenso alfonsinista, digamos, ¿no? Y él, bueno, eso lo que él quería referir a esta idea que había una especie de consenso en torno a la democracia. Bueno, él entendía que ese consenso de alguna manera se empezaba a resquebrajar, digamos, ¿no? Y usaba un poco esta metáfora del consenso alfonsinista, ¿no? Eh, si quieren de alguna manera, la idea de la grieta, como se plantea en Argentina hoy, sería una manifestación de cierto resquebrajamiento de algún consenso respecto a eh, en qué medida determinadas prácticas son más deseables que otras o menos dudosas, digamos, ¿no? Y que es un resquebrajamiento que después, si se mantiene en el tiempo, lleva a terrenos más complicados, porque lleva a un terreno al cual se desconoce la legitimidad del adversario como tal, ¿no? Y bueno, eso puede llevar a una práctica política más inclinada al conflicto que al compromiso, digamos, ¿no? Pero bueno, lo interesante de todo esto, digo, son cuestiones que son interesantes para pensar un poco también el contexto político argentino, ¿no? En el sentido de que estamos pensando en la creencia en la legitimidad de las instituciones porque, bueno, existe algún tipo de sentimiento compartido que, más allá de las diferencias políticas, hay ciertas prácticas, hay ciertas reglas o hay cierto tipo de régimen que es el más deseable o el menos indeseable o es menos dudoso que otras alternativas, ¿no? En el contexto actual argentino, digamos, naturalmente no aparecen muchas alternativas no democráticas, digamos, ¿no? Más allá de que se tiren en la cara todavía, más allá de que se tiren en la cara algunas alternativas, pero bueno, es decir, la alternativa a Venezuela no es una alternativa, por lo menos por ahora no parece viable como tal, ¿no es cierto? Es decir, bueno, hay un sector de la sociedad que le tira a otro, ustedes quieren Venezuela, bueno, tal vez en ese sector de la sociedad sea una especie de fantasía inconsciente el tema de Venezuela, pero no parece tan claro eso, o por lo menos a mí no me parece tan claro en el horizonte, ¿no? Pero bueno, lo que entonces tienen acá es esta idea que, en realidad, este tema de la creencia, que también es un tema que explora bien Stelliz y que en Weber no aparece, es, bueno, que en realidad la creencia se fomenta o se garantiza porque, bueno, hay un proceso de socialización política que es un proceso además exitoso, que tiene un grado razonable de éxito, y que de alguna manera, resultado de ese proceso, bueno, unas consecuencias posibles que exista alguna especie de consenso democrático, alfonsinista o no, que en torno a que hay cierto tipo particular de prácticas que se consideran que pueden ser las más deseables, o por lo menos las menos indeseables, o las menos dudosas como tal, ¿no? Este, Digo, después uno podría citar otras explicaciones, pero bueno, la explicación está planteada más bien en este terreno, que es el terreno, podríamos decir, de la cultura política, para usar un término comodín que suele ser muy útil en estos casos, digamos. Bueno, y lo que ustedes tienen planteado acá, más allá de esta idea de lo que es la legitimidad, es una primera parte del diseño, ¿no? Que después será planteada de manera mucho más amplia, que lo hace en términos de una especie de tríada, que es la tríada eh, legitimidad, eficacia y efectividad, ¿no? Es decir, bueno, en esta primera etapa que ustedes tienen acá, se trabaja el tema de la relación legitimidad, eficacia y efectividad, ¿no? Como parte de lo que es la apuesta del modelo, digamos, teórico de quiebre, digamos, ¿no? Acá aparece una primera premisa, que es la idea de que en realidad la legitimidad se refuerza con la eficacia y también se refuerza con
la efectividad, ¿no? Esto lo que podríamos llamar, bueno, la legitimidad de origen, ¿no? Es decir, algunos hacen una distinción de este tipo, ¿no? O lo que podríamos llamar la legitimidad de resultados, ¿no? Ahora voy a ampliar esto un poquito a qué me estoy refiriendo, ¿no? Esta idea de efectividad y eficacia podría ser muy bien vinculada a lo que es la legitimidad de origen y la idea de legitimidad de ejercicio o de resultado, que está muy presente en buena parte de la teoría política clásica también, ¿no? ¿Qué significa acá hablar de eficacia y qué significa acá hablar de efectividad, ¿no? Más allá de esta primera cuestión que planteaba acá, o esta primera definición en términos que la eficacia y la efectividad pueden reforzar, o la ineficacia y la inefectividad pueden debilitar la legitimidad, ¿no? La eficacia se refiere a, a la capacidad de encontrar soluciones a problemas básicos, ¿no? Con lo que se encuentra un sistema político, ¿sí? Y que cobran importancia en un momento histórico determinado, ¿no? Y que son percibidos más como satisfactorias que como insatisfactorias por los ciudadanos, digamos, ¿no? Ahí, digamos, la eficacia está más bien vinculado al tema de la cuestión de los medios, ¿no? Si la idea, bueno, se ponen en ejecución determinado tipo de, digamos, iniciativas o de instrumentos que, independientemente del resultado, pueden ser percibidos como un instrumento satisfactorio para lograr un problema determinado, ¿no? Y la efectividad podríamos pensarla como la capacidad para poner realmente en práctica las medidas políticas formuladas con el resultado deseado. Es decir, ahí lo que él hace es una distinción y en esa distinción él asocia la idea de eficacia con lo que en algunos otros términos se podría llamarse la eficiencia, ¿no? Y bueno, lo distingue la eficacia o la eficiencia de lo que sería la efectividad, ¿no? Ahí la idea de la eficacia o de la eficiencia entonces está más asociada a la puesta en marcha de cierto tipo de instrumentos para obtener un resultado que puede o no ser satisfactorio, ¿no? Se entiende que el medio es satisfactorio, pero no necesariamente el resultado que se obtenga, ¿sí? En la idea de eficacia, pensados así de maneras separadas, el resultado es satisfactorio, pero no necesariamente el medio por el cual se llega puede serlo, ¿sí? No sé si me explico con esto. ¿Sí? Pensar en la idea de eficacia o de eficiencia supone más pensar en términos de medios que de fines, ¿no? En cuáles son los medios más satisfactorios para lograr un fin determinado, independientemente de que el fin después sea satisfactorio o no. En la idea de efectividad supone pensar en un fin que sea satisfactorio y que permita lograr el resultado, independientemente de que el medio pueda serlo o no. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Voy a poner algunos ejemplos. Yo puedo lograr un resultado determinado, pero quizás el medio que utilizo no sea el más eficiente o el mejor para llevar adelante un resultado como tal, ¿no? Por ejemplo, no sé, yo me acordaba, siempre me acuerdo, no sé, cuando fue el tema de la privatización de las empresas públicas, en el caso de la época de Menem, ¿no? Bueno, las privatizaciones se hicieron, el resultado se logró, ¿sí? Ahora, ahí apareció un tema que era, bueno, la privatización se hizo de la manera más ineficiente, ¿por qué? Porque fue muy desprolijo el proceso, porque no estuvieron ausentes elementos de corrupción en el mismo, porque hubo cierto despilfarro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí lo que uno tiene es que, bueno, un resultado determinado, digamos, un objetivo se logra, y se logra el resultado que era el de poder llevar adelante una transferencia de empresa del sector público al sector privado. Pero esa no fue una situación en la cual podemos hablar de que la medida o las iniciativas fueron eficientes. ¿Por qué? Porque, bueno, los instrumentos y el contexto en el cual operó y se consiguió ese resultado no fue el mejor, ¿sí? Fue un contexto de emergencia en el cual las medidas fueron tomadas de manera muy apresurada, de manera inconsulta, y donde no estuvieron ausentes elementos que tenían que ver con el mal uso de los recursos públicos, digamos, ¿no? Ahora, puede suceder también lo inverso, que es, bueno, uno
toma determinado tipo de iniciativas que por ahí son las más correctas, pero no logra el resultado deseado, ¿no? Bueno, esto es, por ejemplo, una situación que suele darse muchas veces cuando, bueno, en contextos económicos en los cuales dice, bueno, a ver, dado cierto contexto turbulento, se plantean ciertas iniciativas que pueden ser correctas, pero que generan un efecto deseado, contrario al deseado. ¿Por qué? Porque, bueno, juegan otros factores, ¿no? Por ejemplo, supongamos que esté en un contexto como este, que es muy volátil con el tema de la moneda. El gobierno ha planteado una serie de herramientas que básicamente son las herramientas disponibles y probablemente las correctas, pero no está logrando el resultado deseado. Si más bien el resultado es el contrario al deseado, ¿no? Bueno, ahí probablemente juegan otros elementos que tienen que ver con factores de desconfianza u otros factores que no tengan realmente con la cuestión de la confianza y que tienen que ver con presión en el mercado, lo que sea, ¿no? Entonces ahí se da una situación en la cual un abanico de instrumentos que se utilizan pueden ser satisfactorios, pero no necesariamente permiten llegar a un fin satisfactorio o a un resultado satisfactorio, ¿sí? Y a la inversa puede ser que uno logre un resultado que puede ser considerado como satisfactorio, pero los instrumentos que se utilizan pueden no ser los más adecuados para esto, ¿sí? Y ahí aparece un poco esto que tiene que ver con el tema de la legitimidad, en la vieja teoría política del origen y en torno a la idea de la legitimidad de los resultados, ¿no? Lo que plantea un poco Liz, después yo acá, digamos, no tengo el gráfico, pero ustedes lo pueden ver en el texto, es un poco la idea en la cual hay una especie de relación de mutua determinación entre legitimidad, eficacia y efectividad, ¿no? Incluso un gobierno que asume de manera legítima tiene quizás el margen para reforzar y adoptar medidas que puedan ser eficaces y efectivas, ¿no? Eh, pero al mismo tiempo la eficacia y la efectividad pueden ser factores que sean determinantes en la legitimidad de un gobierno en la medida en que, bueno, ese gobierno pierda, digamos, pierda fuerza en la medida que no logre satisfacer determinado tipo de expectativas y no logre lograr un resultado determinado, digamos, ¿sí? Eh, entonces ahí lo que está planteada es esta idea de que, bueno, de alguna manera hay como una relación, podríamos decir, mutuamente, digamos, hay de mutua determinación entre lo que es la idea de legitimidad, la eficacia y la efectividad, ¿no? Si la legitimidad, digamos, un gobierno legítimo, bueno, tiene un plus, por decirlo de una manera, que le permite tomar medidas que puedan ser eficaces y eficientes y efectivas, ¿no? Con el correr del tiempo eso puede debilitarse y puede afectar la legitimidad del gobierno como tal, digamos. Bueno, ustedes van a ver que tienen un gráfico ahí que les marca muy bien esta idea de estas relaciones, que son relaciones de mutua determinación, ¿no es cierto? Eh, en Argentina hemos vivido dos ejemplos que yo siempre los pongo como, quizás como ejemplos para ver esta relación. Bueno, el gobierno, digo, de la Rúa llega al gobierno con 50% de votos, con una legitimidad de origen cuestionable, y que, bueno, por diferentes circunstancias no logra llevar a cabo políticas que puedan ser eficientes y efectivas, y eso termina, de alguna manera, afectando su propia legitimidad de origen, ¿no? Bueno, la historia termina como terminó. Termina con una crisis institucional y social en el año 2001, año que la mayoría de ustedes ni había nacido, si todo algo que se llama la crisis del 2001, bueno, ustedes son un poco hijos de eso, digamos, ¿no? Y bueno, el gobierno termina en medio de una renuncia con, bueno, una crisis que además después se profundiza en el año siguiente de Dualde, ¿no? Puede suceder situaciones como la que tuvo después Néstor Kirchner, que uno llega en medio de una situación de legitimidad de origen muy precaria, porque llega con una cantidad de votos que lo hizo uno de los presidentes, si no el presidente con menos cantidad de votos en la historia política argentina, pero bueno, después logra adoptar una serie de medidas que fortalecen esa y compensan de alguna manera esa legitimidad de origen precaria que tenía, producto de ser un presidente muy precario en cuanto a su legitimidad electoral, y además porque, bueno, él venía acompañado de un padrinazgo político, que era el padrinazgo político de Dualde, que, bueno, todo indicaba o parecía indicar que iba a ser un gobierno muy condicionado por ese patrocinio político. Bueno, la historia fue distinta o sumamente distinta después. Eh, entonces, bueno, lo que se plantea acá es un poco una especie de punto de partida de un modelo, como yo decía, que es un modelo de quiebre más amplio, que está pensado para un contexto particular, y que después le sirve a mí para
desarrollar un modelo de crisis democrática que después se plantea diferentes escenarios posibles. Bueno, los que más analizan a lo largo del libro, con Alfred Stepan y con otros autores, es más bien los casos de quiebre, ¿no? Más que los de reequilibramiento, ¿no? De hecho, sin ir más lejos, hay un capítulo de un autor argentino, de Guillermo O'Donnell, donde justamente analiza el problema de la Argentina del 55 al 73, y bueno, utiliza una figura que es la famosa figura del juego imposible, digamos, ¿no? En la cual se planteaba el problema de origen, que era el de gobiernos no peronistas que tenían una legitimidad de origen viciada porque emergen como resultado de la proscripción del peronismo, ¿no? Y se encontraban ante un dilema que era el de pactar o no pactar con el peronismo, ¿no? Al pactar con el peronismo, ese gobierno quedaba herido de muerte. Si no pactaban con el peronismo, también quedaban heridos de muerte. Un poco la idea de una especie de juego imposible, que era la metáfora que utilizaba O'Donnell, lo cual hacía que, en un contexto de debilidad en cuanto a su legitimidad de origen, eso genera dificultades en la posibilidad de establecer políticas eficaces y efectivas, digamos, ¿no? Y eso reforzar después la legitimidad de origen posterior. Entonces, bueno, este es un poco el marco general en el cual se plantea este modelo, digamos, ¿no? Por eso yo hacía esta primera introducción, ¿no? Y además es una buena oportunidad para abordar la cuestión de una categoría como es la categoría de la legitimidad, ¿no? Lo que nosotros vamos a ver ahora el jueves es un texto, bueno, el texto, digamos, de mi autoría en realidad, pero ahí el texto lo que aborda es todos los desarrollos de la teoría política de Carl Schmitt. Y lo que vamos a ver es justamente todo lo que es su visión de la política, que tiene que ver con lo que llamamos la visión agonal de la política, o sea, pensar la política como sinónimo de conflicto. Y en ese contexto, bueno, lo que vamos a ver sería su definición de la política, entendido en términos de una lógica no de adversarios, sino en términos de la lógica amigo-enemigo, y bueno, ahí vamos a ver después lo que es la teoría de la decisión política, lo que es su concepto del decisionismo como la otra cara de lo que es la visión agonal de la política. Pero bueno, eso es una especie de adelanto para el jueves próximo, ¿no? Nos queda ahí un minutito, no sé si tienen alguna consulta, alguna pregunta. Si no, yo me voy despidiendo. ¿Me podés recomendar un libro de ciencia política? Muchos, hay muchos para recomendar. No, por ahí uno recomendaría un manual en todo caso. Recomendaría algún manual en todo caso, y después del manual poder buscar literatura sobre los diferentes temas. Un manual que aborde los diferentes temas, y entonces uno después en particular, digo, ¿no? Pero bueno, en todo caso, eso después lo hacemos en otro momento y con un poco más de tiempo, ¿no? Así que, bueno, si no tienen otras consultas, bueno, después eso se lo voy a, más cerca de la fecha les voy a decir. Si no tienen otras consultas bibliográficas, bueno, yo los despido y nos vemos el jueves próximo.